Abducción demoníaca. El tema de las abducciones es bastante popular al igual que el de los demonios, posesiones y temas por el estilo. Mi experiencia relaciona a ambos, no sé qué pensar exactamente sobre lo que me pasó, pero tiene características tanto de una abducción como de algo demoníaco. La comparto a través de este canal, aunque sé que es difícil de creer, como muchas otras historias, solo digo que no estoy exagerando ningún detalle, relato únicamente lo que ocurrió, tal como lo recuerdo. Mi nombre es Alec, esto ocurrió cuando tenía 24 años y estaba haciendo el servicio social de mi licenciatura en unas oficinas del gobierno. Lo que pasó, quizás se lo puedo atribuir en una pequeña parte al estrés, ya que el horario que tenía implicaba usar el transporte público en horas pico, algo que me causa bastante estrés. Aún así, hay cosas a las que no les encuentro una explicación normal. Todo comenzó cuando un día normal, en una tarde, estaba en mi casa, regresando del servicio, escuché que alguien me habló y me giré hacia la dirección de donde provenía la voz, al parecer de una mujer. Aunque no me pareció una voz familiar, parecía provenir de la casa de atrás, que en ese entonces estaba deshabitada. Pensé que era raro, pero no consideré que fuera muy importante. En unos de los días siguientes, iba caminando por las calles de costumbre camino al servicio, y volví a escuchar que alguien me llamó por mi nombre de la misma forma, y miré para ver quién me hablaba, pero no veía a nadie conocido. Antes de proseguir con mi relato, quisiera mencionar un detalle importante. Tengo la peculiaridad de que cuando alguien me está observando detenidamente, volteo a ver a la persona que me está mirando directamente a los ojos, como si algo en mí de una forma inconsciente, supiera o sintiera que alguien me ve. Mientras pasaban los días esto se iba haciendo más frecuente y nunca lograba ver a la persona que me hablaba, parecía venir de la nada esa voz y al mismo tiempo, de ser un llamado tranquilo, se fue convirtiendo en un llamado desesperado e impaciente. Una tarde que tomaba una siesta al lado de mi novia, me levanté repentinamente porque escuché que mi mamá gritaba desesperada a mi hermano, como pidiéndole ayuda por una emergencia. Bajé inmediatamente de mi habitación para ver qué ocurría y ella estaba platicando tranquilamente, no había pasado nada, yo estaba muy sobresaltado, porque los gritos que escuché fueron muy reales. Lo extraño también es que mi novia estaba profundamente dormida, obviamente ella tampoco había escuchado nada. Comenzaba a tener algo de insomnio en esta temporada y a sentirme algo estresado, sin saber exactamente el motivo. Cercano a ese día, cuando iba saliendo de una reunión familiar, repentinamente volví mi mirada al cielo, ya era de noche, y vi una estrella bastante más luminosa que el resto y le dije a mi novia, mira, esa estrella, esa luz. Y cuando ella volteó a ver ya no había nada. Incluso pensé que había sido un avión. Pero en las noches siguientes, me empezó a pasar lo mismo, volteaba de pronto al cielo, y cuando lo hacía, veía por instantes una luz, y cada vez que la veía, se acercaba más a mí. A eso le siguió que empecé a sufrir cambios de temperatura. En una ocasión que acompañé a mi novia a sus clases de arte, empecé a tener mucho frío, mi piel se puso pálida, y pensé que la temperatura empezó a bajar mucho, pero no veía a nadie que se tapara del frío intenso. Entonces le pregunté si ella no tenía frío y me vio desconcertada. En la noche del día siguiente, me pasó todo lo contrario, de pronto comencé a sentir un calor excesivo, como si la temperatura se hubiera incrementado repentinamente, estaba sudando mucho y ella me dijo que quizá mi presión se estaba subiendo. Al menos una vez a la semana tenía estos cambios de temperatura corporal. Ya estaba a mitad del servicio, cuando en otra siesta que solía tomar regresando del servicio a casa, quedé profundamente dormido, soñé que estaba en mi antigua habitación, que ahora es de mi hermano.
Estaba acostado y en mi propio sueño me desperté, pero no podía moverme, mi mirada estaba fija en la entrada sin puerta, sentía que alguien estaba ahí aunque no podía verlo, pero empecé a sentir mucho temor. Sentí una fuerte corriente de viento que venía hacia mí y sabía que era eso, que venía. Por mí, sentí una mano que agarraba con fuerza mi tobillo y me tiraba de la cama, yo seguía sin poder moverme y empecé a gritar para que alguien me despertara de ese horrible sueño. Me estaba arrastrando hacia la salida y casi me saca del cuarto, justo en este momento pude moverme y zafarme, desperté asustado y con la respiración agitada. Aunque yo sentí que estaba gritando, mi novia, que estaba atendiendo el negocio familiar, no había escuchado nada. Al día siguiente que estaba en la oficina, había una junta por lo que la sección en donde estaba se quedó totalmente solo, al fondo solamente estaba el jefe del área en otra junta con directivos. Escuché muy cerca la voz de alguien que me habló y aunque era la misma mujer, pensé que era el jefe ya que no había nadie más en la oficina, pero él estaba muy ocupado en sus labores, hablando con los directivos. Seguí con mi trabajo haciendo una base de datos, y empecé a escuchar un ruido extraño a pocos metros de mí, casi a un lado, era una especie de gruñido, me asomé a la calle y solo había unas personas platicando. Me asomé afuera de la oficina en el pasillo, y tampoco había nadie, el gruñido se seguía escuchando, pero no veía a algún perro o alguna persona que por algún motivo lo estuviera haciendo. Esa misma noche, la luz que veía en el cielo, ya estaba demasiado cerca de mí. Cuando me acosté para dormir, tuve un sueño, que se hizo recurrente, diario soñaba lo mismo. En esos sueños, estaba volando, se sentía muy bien, el aire, ver todo desde arriba, pero empezaba a ser succionado hacia arriba y veía como todo se alejaba más y más hasta que solo veía la atmósfera. Me seguía alejando y empezaba a entrar en pánico, porque sentía que me iba a salir del mundo, era una sensación terrible. Esos sueños se fueron transformando, después soñaba que, aunque estuviera caminando, algo me jalaba hacia arriba, esto empezó a darme mucho miedo, tanto que, en mis sueños, me agarraba de lo que pudiera y si estaba en un espacio abierto, corría a ocultarme en un cuarto o algún lugar cerrado, para que no fuera tan sencillo que eso me empezara a sustraer hacia el cielo. Mientras tanto, cada día, seguía viendo esa misteriosa luz tan cerca de mí, pero, aunque era luz, me aterraba ver que se acercara más y más cada día, sentía que en algún momento iba a verla justo frente a mí o sobre mí. Estaba comenzando a relacionarla con mis sueños, con la voz que me hablaba desde alguna parte. En una de mis pesadillas recurrentes, casi no logré aferrarme para evitar que me llevaran hacia arriba. Después de eso, pasó algo que recuerdo muy bien, porque ha sido una de las experiencias más fuertes en mi vida, y que pareció poner fin a esos sueños y a las visiones de la luz misteriosa. Estaba intentando dormir, al siguiente día iba a levantarme más temprano para ir a un viaje en el bosque y relajarme un poco de todo. De un momento a otro, me desperté muy sobresaltado, pero no podía moverme, parecía una parálisis del sueño, eso pensé y traté de estar en calma, esperar a que pasara. Sin embargo, no solo no podía moverme, sino que tampoco podía respirar, aunque tenía mis ojos abiertos y estaba totalmente consciente. Veía la habitación y parecía todo estar cubierto con una extraña niebla violeta y verdosa, como si estuviera viendo a través de algún lente de esos colores. Noté que de fondo estaba un sonido constante como una alarma para despertar, pero hecho con una voz humana. Al fondo, en la entrada del cuarto, estaba una sombra muy alta que llegaba hasta el techo. Entré en pánico cuando empecé a escuchar un lamento de una mujer, lloraba con mucho dolor, muy desconsolada, y creí que era mi novia que estaba teniendo un mal sueño,
y yo no podía moverme para despertarla o abrazarla. Me estaba asfixiando y reuní fuerzas para mover los dedos de mis pies, luego de mis manos, hasta que pude moverme y despertar. Mi sorpresa fue cuando noté que ella estaba profundamente dormida. Pensé que estaba muy tenso y que realmente necesitaba relajarme, aunque también tenía miedo. La desperté y le platiqué lo que ocurrió y me dijo que solo volviera a dormir, pero de nuevo me pasó lo mismo. Justo cuando empezaba a dormir volví a tener parálisis del sueño. Así pasé toda la noche. En una de esas parálisis, sentí que iba siendo elevado hasta el techo, estaba flotando. Si han visto la película del exorcista, la escena de la niña que queda en suspenso sobre su cama, justo así me sentía y estaba consciente, estaba seguro de que no era un sueño, era muy real esa sensación y era aterradora. Sin embargo, no podía hacer nada. Pasé alrededor de un minuto así, cuando comencé a sentir que me desplazaba hacia la ventana que estaba abierta y daba hacia la calle. Sentí claramente cómo me iba saliendo de la habitación y tenía mucho miedo, porque sabía que la intención era raptarme y llevarme hacia el cielo, justo como en mis sueños. Aún sin poder moverme, estaba muy desesperado, casi estaba ya totalmente afuera. Creo que fue mi desesperación lo que me hizo mover una mano para aferrarme de la cabecera de la cama y no permitir que me llevaran, que mi cuerpo se saliera por completo y quedara a merced de lo que quería llevarme. Repentinamente sentí como si cayera de golpe en la cama y pude abrir los ojos y moverme. No dormí el resto de la noche por temor a que ocurriera de nuevo. Me quedé en silencio, pensando, lleno de angustia, relacionando las cosas que me habían estado pasando. A partir de eso, durante al menos un año, a diario en las noches tenía pesadillas, y veía en ese extraño estado intermedio, entre el estar despierto y dormido, la misma sombra parada en la esquina de la habitación, que parecía ser esa presencia de traje y sombrero, de la que muchos hablan en relatos paranormales. Empecé a adelgazar mucho, el cabello se me caía y me sentía demasiado débil. Pasó un tiempo para que fuera recobrando fuerzas. Ahora tengo 29 años, pero desde entonces veo la luz en el cielo de vez en cuando, a veces de forma más o menos habitual. También hay temporadas largas en las que no la veo en lo absoluto. Aún no sé lo que es, pero coincide con los días en los que tengo esas parálisis del sueño. Mi temor es porque no quisiera volver a experimentar el sentirme suspendido, más aún el sentir que algo me está absorbiendo o llevando. Solo puedo esperar que no vuelva a pasar.